Mi nombre es Manuel Calderón, soy consultor de nómina de Galaxy Software y voy a estar acompañándolo durante la charla de hoy para facilitarles el contenido de lo que sería el módulo de utilidades. En este sentido, vamos a dar inicio con la charla del uso del módulo de utilidades. El primer paso a realizar para conocer sobre el módulo de utilidades, lo que debemos hacer es validar en el contrato colectivo la forma de cálculo del salario para utilidades. El segundo paso consiste en verificar en los parámetros generales la base de días para el salario promedio. Como tercer paso, verificar en los parámetros de compañía la asignación de día por fracción. Luego vamos a validar que la tabla de utilidades contiene la información de días a pagar según el contrato. Luego vamos a verificar en la ficha del trabajador si tiene asignado días de utilidades personalizados. Posteriormente vamos a generar el cálculo de utilidades como anticipos y definitivos. Y por último, generar el recibo de pago de las utilidades. Bien, entonces en este orden de pasos a realizar es que vamos a llevar a cabo el desarrollo del contenido de la charla. Ahora bien, voy a proceder a la explicación del primer paso a realizar. Voy a estar atento de todas formas por el chat si me escriben algo. El primer paso es validar la forma de cálculo del salario. Para hacerlo, debemos dirigirnos a la ruta del sistema menús. Luego vamos a ir al módulo de contrato colectivo por la acción de modificar. El sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla, donde se encuentran todos los contratos que tiene creado la base de datos del sistema. Nosotros vamos a ubicar el contrato que tenga asignado esa compañía que estamos utilizando. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a seleccionar contratos charlas quincenal, que es el que está asignado a la compañía que estamos tomando como ejemplo. Cada compañía se le asigna un contrato por separado, ya que por medio de estos contratos es donde realizamos las configuraciones de los beneficios que cancela esa compañía. Y cada compañía puede tener beneficios distintos. Si colocamos un mismo contrato a dos compañías que tienen beneficios distintos, el cálculo de los beneficios se va a hacer igual para ambas porque tiene atado el mismo contrato. Por eso la importancia de que cada compañía tenga su contrato para poder distinguir los beneficios que cada uno cancela al momento de hacer la configuración. Ahora bien, una vez que nosotros nos ubiquemos acá en el contrato que tiene asignado nuestra compañía, vamos a presionar la acción de modificar y el sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla, en la cual nos vamos a ubicar en la sección que dice forma de cálculo del salario promedio para, y vamos a ir al beneficio que estamos actualmente verificando, que es el de utilidades. Vamos a notar que tenemos dos opciones, según contrato colectivo y según fórmula. Si nosotros seleccionamos la opción según contrato colectivo, el sistema va a tomar como base de cálculo de los salarios los devengados durante el respectivo ejercicio anual, según el artículo 136 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, al seleccionar esta opción, el sistema aplicará lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, que es
tomar el monto de los salarios devengados durante el respectivo ejercicio anual. Ahora bien, si nosotros tomamos la segunda opción, que tiene la descripción fórmula, lo que va a ocurrir es que el sistema nos va a habilitar este campo, en el cual con presionar Enter nos va a llevar a la tabla de definición de conceptos del sistema. ¿Para qué? Para nosotros poder seleccionar un código de asignación que contenga las condiciones de la fórmula que determinará qué salario tomará el sistema para el cálculo de las utilidades. Una vez nosotros definamos de qué manera lo vamos a aplicar, si según contrato colectivo, que es lo que establece la ley, o según fórmula, que puede ser una condición distinta, como por ejemplo que tome el último sueldo, o que tome el último sueldo más las asignaciones, deben otras asignaciones distintas al salario básico. Bien, entonces acá es donde nosotros definimos con qué salario de cálculo va a tomar el sistema para realizar las utilidades. Y ya sabemos también cuál está tomando si previamente venimos para acá a verificar cuál de las dos opciones ha sido seleccionada. Bien, ¿alguna duda con este primer punto? ¿Alguna sugerencia aclaratoria que deseen realizar? Por favor me indica si escucharon la explicación por el chat. Si no hay ninguna duda, para entonces avanzar con el siguiente paso. Gracias, Shirley. Continúo entonces. El segundo paso consiste en verificar la base de días para el promedio. Para hacerlo vamos a ir a la ruta menús, parámetros generales, por la acción de modificar. Recordando que todos los campos que llenamos en los parámetros generales ejercen función para todas las compañías creadas en nuestra base de datos del sistema. ¿Ok? Entonces presionamos la acción de modificar. El sistema nos va a mostrar la siguiente pantalla donde están todas las condiciones y parámetros de esta opción, y nos vamos a ubicar en esta que dice calcular promedio para utilidades. Y vamos a visualizar que tenemos dos opciones. La primera que nos dice en base a los días del mes, y la segunda que dice en base a 30 días. Bien, ¿qué quieren decir estas dos opciones? Acá estamos hablando de la cantidad de días entre la cual dividiremos las remuneraciones acumuladas durante el año. Ejemplo, si decimos por 30 días, el sistema sumará por cada mes esa cantidad de días y al final del año obtendremos un divisor de 360 días. Si colocamos en base de los días de los días del mes, el sistema va a sumar la cantidad de días que contenga cada mes. Ejemplo, 28, 29, 30, 31. Y al final del año, el divisor nos puede dar o 365 o 366. Es decir, de esta opción va a depender el divisor que va a tomar el sistema para obtener el salario diario de utilidades del trabajador. Por ejemplo, un trabajador en el año devengó 10 millones de bolívares. Él va a dividir esos 10 millones entre 360 si elegimos esta opción para obtener el salario diario, o lo va a dividir entre 365 o 366 dependiendo si el año es bisiestro o no, si tomamos la opción en base a los días del mes para obtener el salario diario para utilidades. ¿De acuerdo? Una vez nosotros seleccionemos con qué divisor
va a tomar el cálculo de las utilidades, nosotros podemos presionar grabar. Y también podemos consultar para saber qué divisor nos está tomando de acuerdo a la opción seleccionada. ¿Alguna duda, comentario o sugerencia al respecto de este punto? Recuerden que voy a estar atento en el chat para poder avanzar con la explicación del siguiente punto. Voy a estar en el chat. Por favor, me indican si puedo continuar. Marielis Castillo nos indica, buenas tardes, todo claro. Gracias, Marielis. Muy amable. En este sentido, voy a darle continuidad a la explicación del siguiente punto, que consiste en verificar la asignación de días según parámetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir al menú, a la opción del módulo parámetros de compañía por la acción de modificar, recordando que los parámetros de compañía solo rigen para esa empresa en específico donde está usted ubicado. Es decir, por cada compañía que tengamos, debemos de realizar la modificación o la verificación de esos parámetros. Una vez que nosotros presionemos la acción de modificar, nos vamos a ubicar en la primera pestaña que dice nómina y luego nos vamos a ubicar en la sección donde dice asignación de días de utilidades en contratos LOT. Y nos dice asignar días de utilidades en base a. Tenemos una primera opción que nos dice días por mes completo de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a realizar un cálculo de utilidades y el sistema va a tomar una fracción del año, él va a verificar la antigüedad del trabajador, de los meses de servicio laborados efectivamente. Es decir, si este trabajador tiene 6 meses y 15 días del ejercicio de ese año, él va a tomar como base solo 6 meses para determinar el cálculo de la fracción, porque le estamos diciendo que lo haga por mes completo de servicio. Ahora bien, si elegimos la segunda opción, día por mes de servicio o fracción, y el trabajador tiene esta misma antigüedad de 6 meses y 15 días, él va a tomar como base de cálculo 7 meses. Es decir, él le va a considerar la fracción de días como un mes completo de servicio para determinar el cálculo de las utilidades fraccionadas. Sobre todo aplica mucho estos dos parámetros para los trabajadores que son nuevo ingreso del año en curso, porque los que ya vienen con una antigüedad de un ejercicio anterior, pues va a tener los meses cubiertos completamente en su antigüedad. ¿Alguna duda referente al funcionamiento de cada una de estas opciones? ¿Algún comentario o sugerencia? Me pueden escribir por favor al chat para hacer lectura de la misma. Si no tenemos dudas, por favor me indican si lograron escuchar la explicación y puedo continuar con la explicación del siguiente punto. Estoy en este momento detenido en el chat, esperando leer sus comentarios para avanzar con la explicación del siguiente punto o responder alguna duda, sugerencia.
Gustavo nos dice todo claro. Bien, en este sentido voy a darle continuidad. Okay. Chile nos dice, pero si entra una persona a mediados del año, ¿cómo se hace si ya está parametrizado? Bien, el sistema va a tener la parametrización, la cual nosotros queremos él funcione de acuerdo a la opción elegida. Si le elegimos a meses completos, él va a tomar la antigüedad del trabajador por meses efectivamente laborados. Si ese trabajador tiene meses y algunos días por su ingreso que fue a mediados de mes, el sistema le va a tomar solamente los meses completos de servicio como antigüedad para el cálculo de la fracción de utilidades, tal como lo establece también la ley. Aquí vamos a ver un comentario en la presentación, el cual nos dice que las utilidades serán pagadas tomada como base el mes completo de servicio prestado. Esto lo establece la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 131. ¿Bien? Que es la opción que podemos elegir si es la de nuestra preferencia y es la que establece la ley. Pero también tenemos una segunda opción, la cual nos considera los días de servicio como un mes completo de trabajo. El parámetro puede ser modificado para que él tome el comportamiento de acuerdo a la política de la empresa o a la necesidad de la empresa. Si la empresa considera que el trabajador, aunque no tenga el mes de servicio completo, le va a considerar esos días como un mes de servicio, pues tomamos la segunda opción y el sistema lo hace de esa manera. ¿Sí, Shirley? ¿Queda aclarada la duda o rebobinamos con un replanteamiento sobre la pregunta? Sí, gracias. Continuamos. Bien. Vamos al siguiente paso a realizar. La siguiente opción consiste en validar en la tabla de utilidades los días a pagar. Para hacerlo, nos vamos a dirigir al menú y vamos a ir al módulo tablas de contrato por la opción tabla de utilidades y vamos a presionar la acción de consultar. En la tabla de utilidades va a estar configurado los días que le corresponde de utilidades cancelar a la compañía según el contrato colectivo. Ahora bien, acá el sistema tiene configurado en este contrato, el de lot, que se va a cancelar 30 días de utilidades. Ahora bien, acá no es necesario por cada año colocar el mismo valor de utilidades. Solamente vamos a insertar cuando tengamos un nuevo valor, es decir, ya no vamos a cancelar 30 días en este año 2020, sino 60 días de utilidad. Entonces, en ese caso, si tenemos que ingresar por la acción de insertar, colocar a partir de qué año entre en vigencia estos días de utilidades que se van a empezar a otorgar. Ahora bien, es importante que ustedes validen que en esta tabla de utilidades haya información, porque de aquí es donde toma los días que va a calcular de utilidades y también toma estos como base
para el cálculo de la alícuota de utilidades para el salario de prestaciones sociales. Eso por ahí es súper importante que lo tengan en cuenta. Validar que tengan información cargada y que esos días correspondan con lo que ustedes van a cancelar de utilidades y lo que están tomando como alícuota de utilidades para el salario de prestaciones sociales. Una vez que nosotros validemos esto y coincida con el beneficio que nosotros cancelemos de utilidades, podemos salir de la pantalla. Acá tenemos un comentario que nos dice que el límite mínimo es el equivalente al salario de 30 días y como límite máximo el equivalente al salario de 4 meses. Esto lo establece la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 131. Los límites mínimos que corresponde a 30 días y un límite máximo que corresponde a 120, equivalente a 4 meses de utilidad. Sin embargo, si es superior o está en un rango distinto, superior a 30, ustedes insertan ese nuevo valor y a partir de qué año va a entrar en vigencia. ¿Ok? ¿Alguna duda o sugerencia referente a la explicación de este campo? ¿Quieren agregar algo? Si logran escucharme bien, por favor me avisan si puedo continuar. Shirley nos indica, ok. ¿Algo que quieras agregar, Shirley? ¿Alguna consulta? El resto de los participantes, ¿me pueden confirmar por favor si lograron escuchar la explicación? Gustavo, Marielis, Desiree, Wendy. Chile por el momento no, Gustavo sí. Marielis, todo claro hasta el momento. Bien, en este sentido vamos a avanzar al siguiente paso. Validar días de utilidades personalizados. Para hacer esto, vamos a ir al menú, al módulo principal, por la opción de trabajador y vamos a tomar la acción de modificar. Vamos a seleccionar a un trabajador o vamos por uno, consultándolos para validar en la pestaña de pagos y retenciones si este trabajador en esta descripción donde dice días de utilidades personalizados tiene algún valor. ¿Por qué? Porque si nosotros evidenciamos en el resultado del cálculo que a todos los trabajadores se lo está calculando en base de 30 días de utilidades y a una persona se lo está calculando en base a una cantidad distinta, es probable que acá, en este campo de la ficha del trabajador, de la pestaña pagos y retenciones, el trabajador tenga asignado una cantidad de días personalizados. ¿Okay? Así como también podemos hacer uso del mismo para ello, para distinguir, bueno, a todos no le cancelo la misma cantidad de días de utilidades según el contrato, sino que hay algunas excepciones que manejamos con cierta cantidad de trabajadores a los cuales le vamos a colocar esos días de utilidades personalizados acá, en la ficha del trabajador. Una vez verifiquemos esto, podemos saber si el sistema va a hacer el cálculo para todos los trabajadores con una cantidad de días de utilidades según el contrato o van a existir algunos que tengan un valor diferente por la cantidad que tenga colocada acá. ¿De acuerdo? Una vez verifiquemos la información, podemos presionar el botón grabar. ¿Alguna duda referente a la validación de este campo? Todo bien.
nos indicó Wendy en el chat anteriormente. Con la validación de los días de utilidades personalizados en la ficha del trabajador, ¿queda claro cuál es la funcionalidad? ¿Para qué lo verificamos? ¿O hay algún comentario que deseen agregar? Gustavo nos dice OK. El resto de los participantes. Shirley nos dice, o sea, podría colocar varias personas a 60 días y otras a 120 y otras a 30 en la ficha. Es correcto, Shirley. Básicamente, esa es la función principal que utilizaríamos el valor de ese campo para distinguir la cantidad de días que le quiero asignar a un trabajador de otro. OK, nos dice Shirley. ¿Continúo o hay algún comentario adicional que deseemos compartir? ¿Todo claro? Shirley nos dice, eso ayuda bastante con los aprendices. Sí, es correcto. Eso nos ayuda a hacer las distinciones dentro de una misma compañía para asignar el beneficio. En este sentido, entonces voy a continuar con la explicación del siguiente punto y pueden dejar comentarios en el chat que cuando retome el chat hago lectura de los mismos y doy respuesta y compartimos la experiencia. Vamos al siguiente punto, que sería el cálculo de las utilidades. Para hacer el cálculo de las utilidades, nosotros vamos a ir al menú por el módulo de auxiliar laboral. Vamos a tomar la opción de utilidades y vamos a presionar el botón generar. Y el sistema nos va a arrojar el siguiente cuadro, donde está la pantalla de la información que vamos a cargar. En la primera sección nos vamos a encontrar con las fechas, donde dice ejercicio anual del, ahí vamos a colocar el rango del periodo que el sistema va a tomar para calcular las utilidades. Aquí le estamos colocando un rango de enero a junio. Es decir, el acá debería determinar las remuneraciones percibidas por el trabajador de enero a junio y la cantidad de días que tiene el trabajador ganado a la fecha por esos 6 meses de trabajo. ¿Okay? La fecha de pago es bastante importante porque no solo ejerce función para el reporte del banco, sino que también ejerce función para los procesos que se derivan del cálculo de utilidades, como por ejemplo los reportes de organismos públicos, llámese FAO, INSES, impuestos sobre la renta. Si acá le colocamos 5 de junio, que la vamos a pagar en junio, quiere decir que todo el cálculo que hayamos realizado va a afectar en el sistema para el mes de junio. ¿Y qué lo va a determinar? La fecha de pago. Entonces es importante la fecha de pago por ambas razones. Por los procesos que se derivan a posterior de ellos dentro del sistema y porque es donde indica en la carta o depósito bancario que se sube al banco cuando va a liberar el abono. Ahora bien, nos tenemos este comentario donde dice, se indica el rango de fecha del periodo a calcular. Estas fechas determinan el monto del devengado y los días de utilidades a asignar. Bien.
Tenemos el segundo campo, la segunda sección, que es la forma de cálculo. Y tenemos dos opciones. Tenemos días fijos y tenemos la opción de cociente. El de días fijos corresponde a lo asignado por contrato colectivo, que pueden ser los 30 días para toda la compañía, o los días fijos que tengan asignados los trabajadores en la ficha donde dice días personalizados. Pero si elegimos la segunda opción que dice cociente, quiere decir que nosotros vamos a calcular las utilidades en función del 15% de los beneficios que percibió como ingreso la empresa y sobre ello repartirla de acuerdo a las remuneraciones percibidas por el trabajador. Bien. Luego tenemos el tipo de cálculo. Tenemos las dos opciones, anticipo y definitivo. En este caso, como estamos tomando un rango de enero a junio, estamos haciendo un ejemplo enfocado hacia un anticipo de utilidades. ¿Okay? Cuando hacemos el cálculo definitivo, cuando tomamos un rango de enero a diciembre o un rango que va de un año. Hay personas que toman el ejercicio fiscal de enero a diciembre y otros que pueden ser de marzo a abril, dependiendo de la modalidad que la compañía tenga como política aplicada. Bien, nosotros elegimos que es por días fijos, quiere decir que él va a tomar los 30 días que tenga por contrato colectivo, o los 40 o los 50, dependiendo de lo que tenga configurado en el contrato colectivo. Luego elegimos el tipo de cálculo, en este caso vamos a elegir anticipo. Tenemos la opción de solo personal fijo, que quiere decir que él me va a generar el cálculo de las utilidades para todos los trabajadores que estén con el estatus de activo, porque sabemos que en la base de datos vamos a tener al resto también de los trabajadores que pueden estar egresados y se le vaya a realizar su cálculo de utilidades por el finiquito y no por el proceso como tal. ¿Okay? Por eso es importante tildar solo personal activo. Acá 15% de los beneficios es un campo que llenamos si vamos a trabajar con la segunda opción, que sería el cociente. Aquí colocaríamos cuál es ese 15% que obtuvo la empresa de ganancia que va a repartir entre sus trabajadores. Bien. El total de salarios es algo que el sistema ya tiene internamente porque ya contiene las nóminas históricas donde están las remuneraciones percibidas por cada trabajador. Entonces, llenamos la información de este campo cuando la forma de cálculo de las utilidades es por cociente, que es lo que le venía diciendo. Ahora bien, en el campo de abajo, nosotros también podemos tomar el cálculo de utilidades para un rango de trabajador en específico. Como bien sabemos, el sistema al momento de nosotros crear un trabajador nos pide un código que puede ser correlativo o puede ser uno que nosotros personalicemos. Y vamos a tener la opción acá si queremos calcular las utilidades para un determinado grupo de trabajadores, poder elegir cuáles son y seleccionarlos. Permite efectuar el cálculo de las utilidades a un conjunto de trabajadores elegidos según su código. Eso es lo que le venía mencionando. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer el cálculo definitivo de las utilidades? Extender nuestro rango del periodo al ejercicio fiscal que vamos a calcular. En este caso, tomamos de enero a diciembre. Colocamos la fecha de pago. En este caso, la forma de cálculo del beneficio de utilidades va a ser en definitivo. Cuando hagamos el proceso definitivo, él va a traer los anticipos
otorgado para descontar, siempre y cuando existan anticipos registrados en el sistema. Elegimos que el tipo de cálculo será definitivo y el resto de las opciones contienen la misma explicación ya recibida con la del anticipo. Aquí tenemos otro campo que dice sustituir existente. Esto lo podemos utilizar cuando, por ejemplo, generamos ya un cálculo de anticipo de utilidades y luego realizamos una modificación. Nos dimos cuenta que se calculó en función de 30 días, pero ahora vamos a pagar según 60 días, entonces insertamos un nuevo valor en la tabla de utilidades de 60 días y como vamos a recalcular las utilidades, nos venimos acá a este campo y decimos sustituir existente. De manera de que él haga el cálculo nuevo y nos reemplace el anterior realizado y tome el cambio que hayamos efectuado en su momento. Que puede ser, por ejemplo, el que le mencioné anteriormente. Cambiamos o insertamos la entrada en vigencia una cantidad de días de utilidades distinto al que venía trabajando el sistema. Bien, una vez que nosotros seleccionemos los campos que debemos llenar, podemos presionar el botón grabar y de esta manera va a quedar guardado el cálculo de nuestras utilidades. Si acá nosotros no seleccionamos un rango de trabajador en específico, él va a hacer el cálculo y generar las utilidades para todos los trabajadores que se encuentren activos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que agregar? Me indicaban que no había audio. Eso es bastante con aprendiz. No hay audio. ¿Pueden confirmarme si se retomó el audio nuevamente? Sí, nos dice. Ok, por favor indíqueme en qué parte de la explicación debo de hacer una rebobinación. Sí, me dice, ¿ya llegó? Sí, ok. ¿Lograron escuchar toda la explicación? ¿O hubo algo que no se escuchó? Se fue a mediados del anticipo y regresó a mediados del anticipo. Ok. Bueno, voy entonces a repetir mejor, porque como no tengo claridad en qué momento perdimos el audio, voy a repetir nuevamente la explicación completa de este punto. Y llegó cuando terminaba. Okay. Entonces vamos a repetir nuevamente todo esto y me están avisando por el chat para estar atento de que no se haya ido el audio nuevamente. ¿Bien? Bien. Ahorita están escuchándome, ¿verdad? Sí, me dice Chip. Perfecto. Bien, para generar el cálculo de las utilidades, vamos a ir a la acción de generar. Cuando nosotros nos vamos por esta acción, el sistema, la primera información que nos va a solicitar es el rango del periodo que vamos a tomar para el cálculo de las utilidades y la fecha de pago. ¿Okay? Se indica el rango de fecha del periodo a calcular para que determine el monto del devengado y los días de utilidades a asignar. Es decir, si yo tomo un rango de enero a junio, el sistema va a buscar las remuneraciones percibidas en este rango de fecha. Y de acuerdo a los 6 meses que hay de trabajo, cuántos días de utilidades le corresponde al trabajador. Les mencionaba que la fecha de pago es bastante importante para el sistema, no solo para cuando emitimos
el depósito bancario para liberar el abono en las cuentas de los trabajadores, sino que también afecta los reportes de los organismos públicos, tales como FAO, INSE e impuestos sobre la renta. Es decir, si nosotros acá le colocamos que es en junio la fecha de pago, todos los cálculos que se hayan realizado de utilidades van a afectar en el histórico del sistema el mes de junio. Por eso es que es importante la fecha de pago, tener claro este punto también. Si colocamos julio, por ejemplo, entonces todos estos cálculos que realizamos en el sistema me van a afectar es el mes de julio. Bien, eso me están escuchando actualmente. Sí, bien. Gustavo nos dice sí también. Perfecto. Ahora, lo otro que vamos a llenar es la forma de cálculo de las utilidades. Y tenemos días fijos y cociente. Bien, si seleccionamos días fijos, quiere decir que el sistema va a buscar los días que se cancelan de utilidades según el contrato colectivo o según lo que esté en la tabla del contrato, que son los 30 días, o los días personalizados que tienen la ficha del trabajador, que son días fijos. A eso nos referimos con días fijos, a esos campos. Ahora bien, si tomamos la opción que dice cociente, quiere decir que nosotros vamos a calcular las utilidades en función del 15% de los ingresos obtenidos como utilidad por parte de la empresa. Es decir, él va a tomar ese 15% de la utilidad de la empresa y lo va a repartir entre sus trabajadores. Luego de elegir si vamos a hacerlo con datos fijos o con el cociente, vamos a elegir el tipo de cálculo de las utilidades que vamos a otorgar, si es un anticipo o si es un proceso de cálculo definitivo. Por el rango de fecha que estamos contemplando y el ejemplo que vamos a realizar cuando tomamos este rango es de anticipo. Realizamos el proceso definitivo cuando tomamos un rango de periodo de un año, que puede ser de enero a diciembre, de marzo a abril, dependiendo del ejercicio fiscal que contemple su empresa para el cálculo de utilidades. Hasta ahora, con la explicación, ¿han logrado escucharme bien? Sí. Bien. Una vez nosotros definamos cuál va a ser el cálculo que va a realizar el sistema en anticipo definitivo, podemos avanzar al siguiente campo, que consiste en presionar este valor de que solo personal activo. Quiere decir que el sistema va a generar el cálculo del anticipo de estas utilidades a los trabajadores que se encuentran en un estatus de activo. Es importante que estén atentos de que tengan tildado esto para que no le vaya a realizar el cálculo a trabajadores que se encuentren en un estatus diferente. ¿Bien? Ahora bien, tenemos la opción 15% del beneficio. Esta opción la llenamos. Llenamos la información de este campo cuando la forma de cálculo de las utilidades es por el cociente. Es decir, cuando utilizamos la segunda opción, este campo se habilita y nosotros acá vamos a colocar ese 15% que obtuvo la empresa de ganancia y que va a repartir como utilidades para sus trabajadores. El total de salarios no va a ser necesario colocarlo, primero porque es un proceso masivo
Y segundo, porque ya el sistema tiene en histórico la información de todas las remuneraciones salariales devengadas por cada uno de los trabajadores y ya contiene la información que va a ir aquí contemplada. Por eso es que este campo nos queda inhabilitado, solamente se nos habilita este al tomar la opción del cociente. Luego tenemos esta opción de código desde hasta, que nos permite efectuar el cálculo de utilidades a un conjunto de trabajadores elegidos según su código. Como bien sabemos, al momento que ingresamos a un trabajador en el sistema, él nos pide un código. El sistema le asigna un correlativo y nosotros también podemos colocar un código personalizado si preferimos de esa manera. También podemos entonces tomar un rango de trabajadores para que se genere el cálculo o simplemente no tomar un rango, sino dejar tildado solo personal activo y así el sistema calculará a todos los trabajadores que se encuentren en la base de datos. Bien, tenemos otro campo que dice sustituir existente. Este campo nos permite, en el momento de que hayamos grabado el cálculo de utilidades, ya sea por anticipo o definitivo, recalcular las utilidades, ya sea porque queramos realizar un cambio. Vamos a decir, pagamos 30 días de utilidades, ahora pasamos a ganar 60. Las utilidades que había generado anteriormente me van a quedar sin efecto porque me dieron la instrucción de poder cambiar la asignación de días. Entonces, generamos nuevamente las utilidades y le decimos sustituir existente. Y él me va a cambiar el cálculo anteriormente grabado por el que actualmente estamos calculando. Bien. Entonces, acá podemos ver en datos de la generación, cuando tomamos un rango de un año, quiere decir que el proceso que vamos a aplicar es del cálculo definitivo de utilidades. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Comentario al respecto? ¿Esta vez lograron escucharme? De todas formas, quiero saber si tienen alguna duda con los campos que deben de llenar para generar el cálculo de utilidades, ya sea como anticipo o definitivo. ¿Okay? ¿Lograron para ¿Me están escuchando? Pueden por favor confirmarme por el chat hasta dónde lograron escucharme. Marielle nos indica que sí. Chile nos indicó que sí. Gustavo nos dice que sí también. En este caso voy a continuar, voy a avanzar con la explicación del siguiente punto. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda que quieran plantear? ¿Sugerencia o comentario? Gustavo, Marieli, Shirley. Si todo está claro, por favor, confírmeme para avanzar con el siguiente punto. Sí, ok, avanzo con el siguiente punto. El siguiente punto consiste en emitir o generar el recibo de utilidades. Para hacerlo, vamos a ir al menú por el módulo auxiliar laboral. Vamos a ir a la opción de utilidad por la acción de informes y vamos a tener el siguiente recuadro, en el cual vamos a tildar la opción de recibo de pago. Aquí vamos a elegir si vamos a imprimir los recibos de todos los trabajadores o de un trabajador en específico.
Aquí vamos a elegir el tipo de cálculo de utilidad que realizamos, ya sea el definitivo o anticipo, dependiendo del que hayamos realizado. Vamos a colocar el rango de fecha de la utilidad que calculamos y de cuál queremos generar ese recibo de pago. Acá abajo nosotros podemos tildar que se anexe a ese recibo otras asignaciones canceladas o otras deducciones aplicadas y que muestre el acumulado que el trabajador ha devengado en el año. Bien. Una vez nosotros seleccionemos los parámetros correspondientes, presionamos el botón ejecutar y vamos a tener el siguiente recibo, en el cual vamos a poder evidenciar los datos del trabajador, el sueldo promedio del trabajador, el sueldo diario del trabajador, los números de días que se le están otorgando, en este caso como fue un cálculo definitivo son los 30 días completos, el sueldo que está tomando como base que corresponde a este sueldo diario promedio, aquí el cálculo definitivo, las retenciones, aquí podemos ver retención de índice, del FAO, el anticipo que se le había otorgado al trabajador por utilidad, e impuesto sobre la renta no lo trajo porque seguramente en el ejemplo el trabajador en su ficha no tenía asignado ningún porcentaje a descontar por impuesto sobre la renta. En otros no tenemos otras deducciones y aquí tenemos pues cuánto sería lo que a ese trabajador le corresponde percibir por cálculo definitivo de utilidad. Este recibo siempre es importante imprimir dos, entregarle uno al trabajador, recibir uno como firmado y sellado y anexarlo en el respaldo de una carpeta de recibo de pago de utilidades. Bien, es lo recomendable. ¿Hay alguna duda con respecto al proceso? Voy a hacerle una demostración en el sistema, pero primero me gustaría saber si quieren agregar algo, comentarme algo de alguno de los pasos. No importa si es un paso que ya vimos anteriormente, pueden agregarlo antes de ir al sistema a realizar la demostración. Me pueden indicar, continúen con la demostración del sistema. Entonces está claro, pero ¿será que pueden dar una charla donde los bonos vacacionales y los bonos esporádicos en bolívares y en dólares sean tomados como los cálculos en los cálculos de utilidades? Bien, fíjate, Shirley, en este caso tenemos una charla de creación básica de conceptos que ya hemos dictado en otras oportunidades. Y lo que nos estás planteando es una demostración que te puedo inclusive hacer en el sistema de una manera muy sencilla. Y es que para que todos esos bonos y esos conceptos que nosotros cancelamos afecten nuestras utilidades, lo que debemos hacer es irnos a la tabla de conceptos y tildar que ese concepto me va a afectar el salario de cálculo de utilidades o la base imponible para utilidades. Bien, entonces todos estos bonos ya te voy a hacer una pequeña demostración acá en el sistema. Entonces, antes de empezar la explicación completa, te voy a mostrar. Acá en el sistema, en el menú principal en definición de concepto, por ejemplo, vamos a ingresar por la opción modificar. Bien. Nosotros acá tenemos todos los conceptos que están creados en el sistema y los que nosotros hayamos agregado posteriormente también. Nosotros cuando ingresamos a uno de ellos, por ejemplo, vamos a ingresar a bono especial por la acción de modificar. Acá, en esta sección donde dice este concepto aplica o se emplea en el cálculo de, yo puedo entonces definir que este concepto de bono especial
ni afecte la base de utilidades. Al yo tildar acá este cuadro, en el momento que yo calcule las utilidades, el sistema va a contemplar en la base de las remuneraciones devengadas durante el año del trabajador todos los montos cancelados en bolívares por este concepto. Ahora bien, en el caso de los bonos en dólares, son bonos que aunque estén anclados al dólar, aquí en el sistema debemos reflejarlo en bolívares para que impacten de manera correcta la base del cálculo de utilidades. ¿Bien? Pero acá es en donde definimos todos esos conceptos. Si queremos que nos afecten utilidades, ingresamos por la opción modificar, ubicamos el concepto que queremos que nos afecte la base de ese acumulado y tildamos acá utilidades. Bien, Shirley. Ok, no dice Shirley. Fíjate, Shirley, cualquier cosa, cuando te enviemos el material didáctico, me indica si tienes la charla de creación básica de conceptos y la charla de bonificación en bolívares anclada al dólar. Que también tenemos esa charla por ahí que también puede servir mucho de apoyo en cuanto a los temas que me estás mencionando. ¿Okay? Ahora bien, voy a entonces hacer la demostración en el sistema de la explicación realizada en la presentación. El primer paso que vamos a realizar de acuerdo a la presentación es validar en el contrato colectivo la forma de calcular el salario para utilidades. Para hacerlo vamos a ir a menús, contrato colectivo, modificar, presiono buscar y voy a identificar el contrato que tiene asignado mi compañía y mi tipo de nómina. Entonces acá abajo puedo verlo, compañía, nómina, y aquí me dice el contrato asociado, contrato charlas quincenal. Entonces yo me voy a ubicar en este contrato de charlas quincenal, voy a presionar el botón modificar y me voy a ubicar en la sección de la forma de cálculo del salario promedio para utilidades. Entonces acá yo estoy identificando que está configurado para que lo haga según contrato colectivo. Y dijimos que si dejamos que lo haga según contrato colectivo, quiere decir que va a hacer el cálculo de acuerdo a lo que establece la ley, que es las remuneraciones devengadas durante el año que afecten la base para utilidades. A ver, resaltamos. Si seleccionamos según fórmula, el sistema nos va a permitir habilitarnos este campo y al presionar Enter nos va a llevar a la tabla de definición de conceptos del sistema para nosotros poder colocarle un concepto de asignación de utilidades, el cual contenga una condición de fórmula para calcular el salario que sea distinta a lo que hace el contrato colectivo. Tiene condiciones diferentes. Entonces aquí tenemos una, por ejemplo, que dice salario para utilidades y tenemos esto. Lo podemos escoger y que el sistema lo haga según fórmula. Él va a hacer lo que va a calcular el salario según la fórmula que tenga este código. Para efecto del ejercicio inicial vamos a dejarlo según un contrato colectivo. ¿Okay? Que ya sabemos que acá va a ser lo que establece la ley, que son las remuneraciones devengadas durante el año, que afecten la base de cálculo de las utilidades. Vamos a presionar grabar
Y vamos a verificar el segundo campo, que es el módulo de parámetros generales. Vamos a parámetros, luego a parámetros generales por la acción de modificar. ¿Okay? Y vamos a verificar cómo está configurado los días promedio para las utilidades, los días que va a contemplar. Lo tenemos parametrizado para que tome en base a 30 días. Es decir, el sistema nos va a tomar como divisor en función de 30 días. Si tomamos en base a los días del mes, él va a contemplar los días que efectivamente tenga ese mes, sea 30, 31, 28 o 29. ¿Okay? ¿Qué va a hacer el sistema? Bueno, si le digo en base a 30 días, él me va a sumar por cada mes 30 días. Si yo le digo en base a los días que tenga el mes, él me va a sumar enero 31, febrero 28, 29, marzo 31, abril 30 y así, para formar ese divisor, que puede ser, si es entre 30 días, va a ser entre 360, y si es en base a los días del mes, puede ser 365 o 366. Ya sabemos que como tiene en base a 30 días, el divisor que va a tomar es de 360 días para obtener el salario diario para utilidad. Él va a decir, va a sumar todas las remuneraciones de enero a diciembre, que por ejemplo fueron 10 millones lo que percibió, eso lo va a dividir entre 360 y nos va a dar un salario diario. ¿Okay? Ya sabemos que acá el divisor es en base a 30. Presionamos grabar. Nos vamos a la tercera opción, que consiste en verificar en los parámetros de compañía la asignación de día por fracción. Vamos a parámetros de compañía, presionamos la opción modificar, nos vamos a ubicar acá en la sección que dice asignación de días de utilidades, asignar días de utilidades en base a, tiene configurado para que se haga por día por mes completo de servicio. Es decir, para el sistema va a calcular la fracción de utilidades o el rango de utilidades de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador por mes completo de servicio. Si decimos día por mes de servicio o fracción, el sistema va a contemplar al trabajador que la fracción que tenga de antigüedad por días va a ser un mes completo. Para efecto del ejercicio vamos a dejar día por mes completo de servicio. Presionamos grabar y vamos al siguiente campo, el cual es verificar en la tabla de utilidades. Lo vamos a ubicar en tablas del contrato, tablas de utilidades, consultar. Vamos a consultar la cantidad de días que tiene asignado esta compañía según su contrato. Podemos identificar que tenemos que son 30 días a pagar por el beneficio de utilidades en esta compañía. Muy bien. Una vez verificado esto, sabemos que la información está cargada como corresponde, de acuerdo a los días que vamos a cancelar. Podemos verificar en la ficha del trabajador si hay alguno que tenga días de utilidades personalizados o no. Para hacerlo vamos a ir al menú principal, vamos a ir a la ficha del trabajador, trabajador modificar. Vemos que todos los trabajadores estén activos. Vamos a ir a la pestaña de pagos y retenciones y vamos a ubicarnos en día de utilidad personalizado. Podemos identificar que este trabajador no tiene asignado un día de utilidad personalizado, un valor distinto al del contrato colectivo. Okay. Vamos al siguiente trabajador e igual, no contiene un valor distinto a la tabla de utilidades correspondiente al contrato colectivo asignado a la compañía. Una vez verificado esto,
Presionamos grabar. ¿Okay? Vamos entonces a hacer el cálculo de la utilidad. Acá en menús, auxiliar laboral, ya que verificamos todos los pasos anteriores que verificamos, es para conocer cuál es el resultado que nos debería dar el cálculo de nuestras utilidades de acuerdo a la configuración y parametrización que hemos definido para ello. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio con un anticipo de utilidad. O sea, vamos a ir a utilidad, ¿verdad? Generar. Vamos a colocar el rango de periodo que debe tomar el sistema para el anticipo. Le vamos a decir que va a tomar del 1 de enero al 30 de junio. Decimos que esto nos va a afectar para el mes de julio y se va a pagar en julio. La forma de cálculo va a ser por datos fijos, es decir, según lo que tenga en la tabla de utilidades o en los días personalizados. El tipo de cálculo va a ser anticipo y podemos presionar grabar. De esta manera ya se han generado los anticipos de utilidades. Estoy viendo que Chile me ha escrito acá en el chat. Ya voy a leer tus comentarios, Chile, y a darte respuesta de los mismos. Voy a generar el recibo de pago de la utilidad para finalizar con lo que sería el anticipo y atiendo por acá la experiencia compartida. ¿Ok? Ahí por utilidad. Vamos a ir a la opción de informes. Seleccionamos recibo de pago. Aquí elegimos todos los trabajadores. El tipo de utilidad que generamos fue anticipo. Aquí colocamos al 30 de junio. Le decimos mostrar acumulado. Y damos esta opción para que el sistema nos muestre cuáles son las remuneraciones que percibió el trabajador durante el año o durante este ejercicio de enero a junio, que es el que estamos tomando como base. Presionamos ejecutar. Y el sistema nos va a mostrar los datos del trabajador, nos va a decir cuál es el sueldo promedio. Nos dice que tiene un sueldo promedio mensual de 420.000 y diario de 14.000. Acá nos muestra la remuneración percibida por este trabajador mes a mes. De enero a mayo percibió 400.000 bolívares de conceptos que afectan la base para el cálculo de salario de utilidad, no únicamente el sueldo básico. Y lo podemos notar acá, donde dice el mes de junio. Acá podemos ver que la remuneración fue distinta, ya que aparte del sueldo básico, percibió otras asignaciones que afectan el cálculo de utilidades. Al final, él nos dice acá que el total acumulado de enero a junio fue de 2.520.000. Si esos 2.520.000 lo dividimos entre 6 meses, nos da el salario promedio mensual de los 420.000 bolívares. Luego esto lo dividimos entre 30 para llevarlo a un salario promedio diario y nos da los 14.000 bolívares que están acá. Bien, ahora nos dice número de días, nos dice 15. ¿Por qué 15? Bueno, porque si en un año, que son 12 meses, se pagan 30, ¿cuánto pago por 6? Que es la mitad. Entonces, sería lo siguiente, 30 días entre 12 meses del año para llevarlo a una fracción mensual por 6 meses, que son los que voy a anticipar. Me da 15 días. Entonces, él me va a tomar esos 15 días
por el salario o el sueldo promedio diario y lo va a multiplicar, dándonos así el monto de utilidad a asignar al trabajador. Luego vamos a ver las retenciones de ley correspondientes. Acá, como es un anticipo lo que estamos otorgando, no tenemos otros descuentos de anticipos que aplicar. ¿Ok? Y acá nos da el neto a cancelar de utilidades a este trabajador. Si avanzamos de página, vamos a ver el cálculo del salario de utilidades de este segundo trabajador con la misma metodología de cálculo. El acumulado de los 6 meses, la fracción de día que le corresponde y el resultado a asignar por este concepto. Ahora bien, hasta ahora han logrado escucharme para entonces hacer lectura de los comentarios acá compartidos con nosotros. Sí se escucha. Bien, voy a hacer lectura de los comentarios y luego me van a decir si tienen alguna duda de la explicación realizada. Chile nos dice, en el caso de que yo quiera dar un monto de anticipo de utilidades específico y luego en las utilidades definitivas descontar el anticipo con lo parametrizado en el sistema, ¿se puede hacer? Sí, Chile, sí lo podemos hacer porque podemos, en vez de que el cálculo de las utilidades, en el momento que elegimos con qué salario de cálculo de utilidades se va a utilizar, en vez de utilizar la opción según contrato colectivo, utilizamos la opción según fórmula, ¿verdad? Y según esa fórmula nosotros podemos colocar que tome un monto que nosotros coloquemos en esa fórmula y a todos los trabajadores se le va a asignar ese monto. Y luego cuando vayas a realizar el cálculo definitivo, lo que hacemos es modificar en el salario de cálculo para utilidades, le quitamos según fórmula y lo colocamos según contrato colectivo para que él haga el cálculo que debe realizar de acuerdo a lo que establece la ley y va a descontar lo que hayas anticipado en su momento. Sí, Shirley, ¿lograste escuchar la explicación? Ok, gracias. Eh, Bien, chévere. Entonces en el sistema hacemos la carga, inclusive podemos hacer la carga de los anticipos de utilidades o del ejercicio de utilidades por trabajador, es decir, cargar trabajador por trabajador en vez de generar el cálculo para todos. Ya vamos a hacer el ejemplo entonces con el cálculo definitivo de la utilidad, por ejemplo. Lo vamos a hacer por una opción de insertar, para hacerlo para un solo trabajador. ¿Okay? Entonces, para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar acá. ¿Hay alguna duda hasta ahora con respecto a las explicaciones realizadas? ¿O alguna sugerencia, algún comentario que deseen agregar para entonces culminar con el, el último paso del proceso definitivo de la utilidad? Okay, pues no está dando su correo. Voy entonces a continuar con el último paso. Shirley nos dice, todo bien hasta ahora. Gracias, Shirley. Entonces avanzamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la opción de utilidad y por la opción de insertar, cuando nos venimos a esta opción, tenemos ciertas ventajas porque vamos a hacer el cálculo persona por persona. Y ya vamos a mostrar cuáles son las ventajas. Venimos a insertar, nos trae la pantalla para calcular utilidades. Acá, mire antes de calcular las utilidades, mire lo que vamos a hacer. Vamos a calcular
las utilidades con un salario, con el salario actual del trabajador en vez con el acumulado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cambiando la forma de cálculo del mismo. ¿A través de cuál opción? La que explicamos inicialmente. Menús, contrato colectivo, modificar. Presionamos buscar y vamos a ir a el contrato que tiene asignado nuestra compañía, y en vez de calcular las utilidades según contrato colectivo, que es lo que establece la ley, le vamos a decir según fórmula. Acá nos va a habilitar el campo, presionamos Enter y vamos a elegir este código que dice salario para utilidades. Esta fórmula tiene la condición de que tome el salario del trabajador, el que tenga actualmente en la ficha, y no las remuneraciones percibidas. Entonces le digo, a través de la fórmula nosotros podemos personalizar cómo se van a calcular el salario de las utilidades. Si aquí presionamos grabar y vamos a calcular las utilidades definitivas. Vamos a utilidad, venimos por la opción de insertar, presionamos Enter para elegir al trabajador que le vamos a calcular la utilidad. Fíjense que acá lo estamos haciendo de manera individual, el cálculo. Vamos a elegir al trabajador número 1. Tipo de cálculo, le vamos a decir definitivo porque ya calculamos un anticipo. En el rango de fecha, cuando le colocamos definitivo, él me va a tomar el ejercicio de enero a diciembre. Fíjense, él me dice que su salario mensual promedio, aquí me está colocando el salario mensual del trabajador que tiene en la ficha. Fíjense, vamos a la ficha del trabajador y me dice que tiene un salario de 400.000. Ese es el que me va a tomar para el cálculo. Nos dice el salario promedio, aquí le colocamos la fecha de pago, aquí me está colocando los días que le va a otorgar por utilidad, me está colocando que son 30 días, porque le estamos tomando el rango de todo el año y él tiene todo este año efectivamente trabajado, de acuerdo a su fecha de ingreso, que es del 2017. Nos toma el salario promedio diario, que en realidad es el salario básico del trabajador, porque le estamos indicando al sistema que lo haga con esta fórmula. Acá él nos dice la fórmula que está aplicando. Este concepto tiene la fórmula de salario. Ya el sistema sabe que va a tomar el sueldo que está en la ficha del trabajador. Entonces él va a multiplicar la cantidad de días asignada por utilidades por el salario del trabajador, nos da el monto acumulado a pagar por utilidad, el cual por temas de redondeo nos dio 399.990,90 sin llegar a los 400 por un cálculo interno. Pero sabemos que esto es algo que tiene que ver con el redondeo. Bien, acá tenemos los descuentos correspondientes y aquí vemos el anticipo que le otorgamos anteriormente, que correspondía a 210.000 bolívares. Acá tenemos una pestaña de otro, donde podemos agregar un bono complementario, por ejemplo, y podemos decir si es una asignación o una deducción. Entonces le decimos que es una asignación y le vamos a decir que le vamos a otorgar 400.000 bolívares más. Es decir, yo a este proceso, aparte de su cálculo de utilidades, le puedo agregar un concepto incluyéndole una bonificación adicional por asignación en las utilidades. Y yo puedo decirle al sistema si este concepto me va a afectar la base de retención de RPBH, impuestos sobre la renta e INSEE. Y puedo también agregar otros conceptos, otras descripciones de conceptos y pueden ser deducciones. Podría decir, no sé, un descuento por viático y colocar que es una deducción y el monto. Vamos a dejar nada más el primero, bono complementario. En datos administrativos colocamos quién prepara la utilidad, quién la revisa, quién la aprueba, quién la contabiliza, si son más datos administrativos. Acá podemos ver en aportes patronales el de RPBH, que es el 2% sobre la retención aplicada al trabajador en este cálculo de utilidad.
Entonces aquí ya tenemos nuestro proceso, presionamos grabar, sabemos que estamos conformes con toda la información aquí contemplada y él nos dice, ¿desea imprimir el recibo de pago de utilidad? Le decimos que sí. Tenemos la primera opción de recibo de pago, él ya nos trae esto llenado por defecto. Y acá le decimos que nos anexe el campo de otras asignaciones y deducciones y que nos muestre el acumulado. Presionamos ejecutar. ¿Ok? Fíjense algo acá en el recibo de pago de este trabajador. Él tiene acá distintas remuneraciones, ¿verdad? Y tiene un monto de un total acumulado, el cual no es el que está siendo contemplado para el cálculo de utilidad. ¿Por qué? Porque le dijimos que lo hiciera con el sueldo básico del trabajador. Lo dijimos que lo hiciera según la fórmula, y la fórmula dice que la función aplicada es salario. Y el salario él va a buscar el sueldo que tenga en la ficha del trabajador. Por eso es que nos da acá una base distinta. Recuerdan que el anticipo fue con 14.000 bolívares. Ahora el definitivo está siendo con 13.000. ¿Por qué? Porque un cálculo lo realizamos de una forma y el de definitivo lo realizamos con una fórmula personalizada que es totalmente distinta. ¿Okay? Acá él nos trae esto, acá nos incluye otras asignaciones, que fue el monto que le incluimos de 400.000 bolívares para que vieran que podremos incluir en este proceso otras asignaciones y deducciones de acuerdo a nuestra necesidad. Las retenciones del trabajador. Y acá en la siguiente pestaña, aquí tenemos el anexo detallado de lo que le estamos asignando al trabajador adicionalmente al cálculo de sus utilidades y tenemos la descripción del concepto como bono complementario, que fue lo que le cargamos en el sistema previamente. Bien, ¿alguna duda? Shirley, Gustavo, Marielis, o sugerencia que quieran realizar. Gracias por compartir sus datos. Pueden confirmarme si lograron escuchar la explicación de este proceso definitivo de la utilidad. Mariela nos dice sí, claro. Todo bien. ¿Hay alguna sugerencia? Los invito a que compartan su experiencia en este momento con nosotros y podemos hacer la explicación correspondiente. Tendría que hacer la prueba cuando me reintegre para ver si da los datos que cancelé. Chévere, Chile, cualquier cosa, tú nos contactas a consultoría@galac.com en el momento que vayas a realizar esa validación para apoyarte si hay alguna duda o llamándonos a través de la línea de soporte. Tú nos indicas cuál es tu escenario, cuál es el resultado que deseas esperar y hacemos entonces la carga respectiva de los anticipos de acuerdo al monto que vas a asignar para cada trabajador y luego el proceso definitivo te va a tomar ese anticipo para descontarlo y va a ser el cálculo definitivo con la forma que ustedes desean que se calcule el salario para utilidades. Gustavo nos dice muy bien la charla, señor Manuel, que tenga buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Sigue asistiendo a nuestras charlas y recuerda seguirnos a través de las redes sociales como @GalacSoftware para que puedas estar al día con las novedades que traemos para ustedes en nuestro sistema. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros su experiencia, esperando pues siempre brindarle cada vez una mejor en cada charla y en cada participación y contacto que podemos tener con ustedes.